Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo. Una vez más, don Osvaldo Santana. Lito, ¿cómo estamos? Estamos bien y enviándole este cordial saludo a todos nuestros amigos y a nuestras amigas que nos siguen siempre aquí a la 1 de la tarde en Cinevisión. Saludos, amigos. Lito no quiere dejarme saludar a ustedes, pero saludos aquí en Careo con Lito Santana. Lo que pasa es que estoy bajo el influjo de las aguas. ¿Qué pasa? Sí, no, las aguas que esta semana le dieron duro a una gran parte de la República Dominicana, y quiero sacar ánimo de abajo porque vi muchos reportajes que entristecen no solamente a República Dominicana, hasta el Papa llegaron las situaciones de dolor que viven los pueblos, las provincias de nuestra región este, sobre todo, aunque hubo daños, sí, hubo daños en otras regiones, pero no tanto como en la región este, y en el este las provincias de Atomayor y del Ceibo. Siempre Atomayor, también Altagracia, siempre Atomayor es la que coge. En el municipio hubo mucha destrucción de vivienda urbana, de gentes carenciadas, viviendas frágiles, una que zona, no resisten los embates del viento. Y fíjate qué contradicción, Osvaldo, la región este, mira cómo se va ese tinaco. Si tú ves la proyección de esas imágenes, te das cuenta de que es como una parte de esa región este, porque esa zona del país, en algunos lugares del mundo, hay una provincia extra, una sexta, que se llama Punta Cana. Se llama Punta Cana, mucha gente cree que Punta Cana es un territorio aparte de la República de Punta Cana. Sí, pero Punta Cana está ahí al ladito donde pasaron estas cosas, solo que en condiciones distintas. En sentido general, ese boom del turismo en toda esa costa de la región, que tú supones que por ahí es que entran los vientos, va a tener mayores sufrimientos, pero al final, como ya es sabido, es una costumbre, los grandes daños vienen en las provincias ya más adentro, que están más adentro de estas playas, y por eso mencionábamos, aunque coge colita alguna zona de Higüey, pero fue más drástico en el Ceibo como provincia y como municipio, y también en Atomayor. Esto ha generado un gran movimiento de solidaridad y de apoyo de distintos sectores de nuestro país. Es que tú sabes que la zona playera, ¿verdad?, donde está todo el desarrollo de infraestructura, es difícil, ¿verdad?, que haya daños mayores, porque son edificaciones formales. No es lo mismo que la vivienda, ¿verdad?, de los sectores más carenciados, y además en el caso de lo que tú mencionas, del Ceibo y Atomayor, son de las provincias que están entre el grupo, las 5 menos favorecidas de la República Dominicana. Extrañamente, pese a que están en situaciones geográficas favorables, están dentro de las 5 más carenciadas, junto con Bauruco, Independencia, y creo que Elías Piña y Pedernales. Elías Piña, también entra ahí Monteplata en cuanto a esa condición. Pero el tema es que llegó Fiona y produjo todos estos daños. El gobierno, con presteza, hay que decirlo, ¿verdad?, se ha movilizado y está tratando de desplegar recursos para tratar de recuperar, sobre todo enfocarse en lo que es la vivienda. Se ha cuantificado no menos de 8.400 viviendas que fueron muy dañadas o destruidas, y el gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, está adoptando políticas para mejorarlas. Se trata de viviendas mayormente de madera, perdieron los techos, que es zinc, y entonces se reponen con relativa facilidad, pero habría que ver cómo lo van a hacer. Se ha emitido, ¿verdad?, el decreto que declara la emergencia para comprar, adquirir y ejecutar los trabajos, y ahí siempre se abren las interrogantes. Pero lo importante es que se haga. En unos casos están dando materiales, están dando madera, están dando zinc, para que la gente parece que lo haga por sus medios, o tienen ayuda. Y en otros casos se requerirá la intervención directa de las instituciones. Lo importante es que no ocurra lo de otros tiempos, que no se repita la historia. Y esas compras de emergencia, de acuerdo con el decreto, no se conviertan en una vía de apropiación ilícita.
porque eso es como abrir una carta blanca. Por ejemplo, cuando ha habido destrucción de infraestructura importante, habría que ver si procede esa presteza, la prontitud, porque habría que ver qué fue lo que pasó. Habría que estudiar los suelos, demás, y hacer un levantamiento. No pueden comprar huyendo, contratar la reparación o reconstrucción del puente, hay que hacerlo. Pero habría que ver. Es un tema delicado que se presta a cosas. Yo vi que también el gobierno decidió entregar partidas directas a los municipios, más a las alcaldías cuyas poblaciones fueron más castigadas. Y se habla de 99 millones. Creo que es muy poco, ¿verdad?, para que las alcaldías tengan su propia asistencia. Pero bien, lo importante es que el gobierno ha respondido y lo han hecho, parece, con una visión de amplitud. No discriminan y han convocado, incluso convocaron para el pasado jueves una reunión con los partidos. Todos los partidos, sin discriminar, fueron invitados y concurrieron y se pusieron a disposición del gobierno colaborar en todo lo que implique la tarea de reparación y recuperación de los daños. Se trata de una labor de la República. No se puede decir que afortunadamente, pero es una región frágil a la que le dio los ciclones o huracanes o tormentas en los últimos tiempos, tienden a irse hacia el este-nordeste y han dejado un poco tranquila, creo que hace ya quizás, qué sé yo, 14 años, que no hay un fenómeno tan violento en lo que era la constante. El último más grande, los últimos, fueron George y Olga. También se puede mencionar Federico, pero eso fue en el 78, 79. David y que Federico fueron muy destructivos. Primero el huracán David arriba, la tormenta Federico, que fue un desastre. Y le dieron duro a la región sur central. En el caso de Olga impactó gravemente porque fue agua mayormente, la zona del Cibao. Hubo mucha pérdida de vida y demás. Pero la constante del pasado era que las tormentas y ciclones tendían a irse más o menos en el sureste. Entraban, la constante, quiero decir, no es que es un comportamiento, porque la naturaleza cambia mucho, ¿verdad? El comportamiento, cambio climático se habla, calentamiento de los mares y demás. Entonces, en el pasado, digamos, que nosotros hemos vivido, solían entrar en lo que es como la zona sur central, a veces en el suroeste, ya en la cola, digamos, las provincias de la llanura del Enriquillo, todas esas zonas muy castigadas tradicionalmente o por efecto también de las lluvias en la cordillera central, pero ahora se han mudado hacia el este. Quiere decir que la naturaleza no discrimina y quizás es una oportunidad para que algunos actores de la vida, sobre todo que tienen que ver con el liderazgo de la fe y eso, no jueguen con ese tipo de fenómenos que dicen, no nos atacan los huracanes, pues somos un país bendecido. Eso no lo decide Dios, lo decide la naturaleza. Esa es la realidad. Y si fuese así, el Altísimo, sobre todo para los creyentes, no pasará nada, porque nos va a propiciar. Entonces a veces oigo, fíjate que aquí no pasa nada y de tal sitio sí. No, la naturaleza es impredecible. Por eso algunos líderes deben ser más cautos. No sé si tú recuerdas cuando el COVID comenzó, ¿verdad? Que se le ocurrió a un sacerdote salir a un helicóptero y lo propició el Estado. Pero el COVID llegó como quiera. Y en fin, hay que tener mucho cuidado porque la fe no se puede manipular. Hay que afirmarse en valores, el cristianismo sobre todo, o el islamismo, todas las religiones se fundan en valores, que son valores constructivos, valores por el bien, pero tampoco se debe manipular a la gente y pretender que se pueden hacer cosas al margen de lo que son los factores objetivos de la realidad y que están determinados por el comportamiento del clima, de la naturaleza, lo que pasa en la tierra, que no están a merced de ningún rezo ni oración. Bueno, hay que tomar en cuenta, antes de irnos a la pausa, que ya la Oficina Nacional de Meteorología anunció que estamos frente a otro fenómeno natural que puede impactar, no con la intensidad de lo que fue Fiona, pero sí parte de la región suroeste. Seguirá cayendo agua. Como decía Osvaldo, algunos aguaceros que se van a registrar durante
hoy, mañana y posiblemente el lunes. Hay un fenómeno natural, ellos lo titulan número 9. Hay advertencia ya para que se tomen estas precauciones. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más comentarios aquí en Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en Careo. No hay dudas de que el paso de Fiona fue el principal suceso, hecho, que impactó a República Dominicana en esta semana que termina. Y Osvaldo ha hablado de las acciones que va y está desarrollando el gobierno para atacar, ¿verdad?, lo que han sido estos daños generados por este fenómeno. Ahora, a mí me llama la atención, Osvaldo, que, y lo dijiste tú también como si ya fuera una costumbre, cuando se habla de erogación de fondos, de manejo de fondos, de disposiciones rápidas, siempre a uno como que le da esa emergencia. Sí, le da a uno esas cosas como que van a usar ese mecanismo. Un pálpito. Sí, como que lo van a usar para aprovecharse del dinero del pueblo y los funcionarios, que son los que manejan las grandes sumas, sacar su tajada. No lo estoy diciendo yo, el mismo presidente Abinader en una rueda de prensa efectuada ayer, el pasado jueves, se refirió al tema, diciendo que él espera que por la forma en que se están erogando estos fondos, no haya nadie que quiera sacar provecho de eso, porque son fondos de emergencia y que si lo hacen de emergencia van a ser sometidos a la justicia también de emergencia. O sea, pero el presidente está diciendo como está rodeado de gente que le pueden meter la mano. Mira, pasó por aquí uno, pasó por acá otro. Y estén entonces en una actitud de aprovechamiento, señores, de la situación que está viviendo en este momento el pueblo dominicano en esa zona concreta de la región este. Ese es un elemento. Otro elemento, se habla de la búsqueda de fondos de emergencia, de fondos especiales, pero hay una ley. Creo que en uno de los programas, cuando comenzó la temporada ciclónica, nos referimos a eso, que había una ley que le autorizaba al Poder Ejecutivo y en el presupuesto nacional, en la ley de presupuestos y gastos públicos del año correspondiente, asignar una partida del presupuesto, un fondo, para que cuando ocurran estas cosas no estén sacando 500, llévate esos 100 millones, reparte los 800 millones, sabiendo el mismo presidente lo que tenemos administrando. Si porque el que lo dice, yo te digo que precisamente en la última modificación, el proyecto para la reforma del presupuesto, la reformulación correspondiente a este año, se hicieron también deducciones a ese fondo. El fondo de emergencia, sí. Que no es a veces un fondo que está ahí previsto, sino que se mueve a conveniencia. Precisamente ahora se hablaba de que habrá ahora que modificar el presupuesto del 2022 otra vez. No se ha explicado que no, que realmente mediante la declaratoria de la emergencia que está prevista en la facultad del presidente, se pueden mover partidas la misma presidencia cuenta con muchísimos recursos y otras instituciones que se pueden disponer porque es una facultad que se abre. Pero lo fundamental es que el gasto vaya a lo debido. Está también el problema de los productores, que vi ahí que el gobierno también anunció que a los productores que han perdido sus cultivos, en algunos casos, por ejemplo el arroz, en las zonas arroceras limitadas que hay en la región este, lo mismo que a los cacaotaleros que estaban tratando de salvarle N número de toneladas de cacao que tenían, parece, en proceso de más secado. Parece que decidieron trasladarlo a otra latitud, creo que a San Juan de la Maguana, para completar el proceso. Y en fin, algunos de los cultivos propios de la región este, más allá del arroz, que es lo que más cultivan, porque se trata de una zona caracterizada. Bueno, hay café también, algo de café en montaña, en la cordillera oriental, y frutas, pero se trata de una región fundamentalmente ganadera, ¿verdad? Que la característica es el pasto. Quizá alguna destrucción de infraestructuras para el manejo de las fincas, desde los establos, quizá algunas plantas procesadoras de productos lácteos, en fin,
Lo importante es el acceso al crédito. Pero ¿qué ocurre? Que a veces el problema del acceso al dinero para los productores agropecuarios es que quienes acceden al crédito son las compañías poderosas, los dueños poderosos de fincas que califican para un financiamiento. Esa gente le dan financiamiento a tasas favorables, a veces tasa cero. Pero aquellos que no califican, que no tienen a veces los títulos, los pequeños productores, el gobierno debe considerar cómo es que van a manejar que aquí todavía esa pequeña producción, los microcultivos, que son parte fundamental de la economía agrícola de la República Dominicana, que no tienen acceso a la formalidad del banco, inclusive del Banco Agrícola, que ha cerrado, que se ha hecho más difícil para tú ya, el sistema ese prendario que tú siembra, que con la cosecha tú pagas, tu cosecha tu garantía, eso se acabó. Entonces habría que ver cómo esas personas, los más disminuidos, también pueden y deben ser asistidos por el Estado, que son precisamente los que más necesitan, los que no tienen capacidad o condición, o digamos lo que tiene que ver con la parte legal para poder refinanciar o comenzar a reiniciar sus actividades agrícolas. Hay un detalle, Osvaldo, que no ha permitido Fiona ver la sensibilidad del sector privado. Hay un caso como del Banco Popular Dominicano, una empresa del sector privado, que anunció que va a donar 50 millones de pesos para la asistencia de estas regiones que han sido, ¿verdad?, golpeadas tan fuertemente. También el Banco de Reservas ha anunciado también que va a hacer una donación de 100 millones. Sí, a través de la Fundación Banreservas, 100 millones. 100 millones de pesos, lo que es un alivio. Y ellos tienen su mecanismo, naturalmente, estas dos instituciones del sistema bancario, tienen su mecanismo para hacer que esto llegue en realidad a los sectores que lo necesitan. Tiempo de la pausa, regresamos en breve con más Encareo. Muy bien, tenemos que retornar con todos ustedes llenos de mucho entusiasmo porque nos dan ustedes la oportunidad de llegar, conversar, interpretar algunas de estas cosas que están pasando en República Dominicana y en el mundo. Y precisamente tenemos que dar como una zarpadita ahí hacia el lado oeste de nuestro territorio, hacia Haití. Oye, Haití de nuevo, como dice Osvaldo con frecuencia, otra vez Haití. Pero es que cada vez surgen cosas que tú no las tienes diseñadas. Es decir, en un país pueden haber conflictos internos. Aquí hubo, de hecho, una guerra civil y eso trajo la invasión de una potencia como Estados Unidos, aunque respaldada, ¿cómo se llama eso? Con la pantalla de la Organización de Estados Americanos, una fuerza interamericana de paz, pero vinieron. La FIP. Sí, nos invadieron. Y bueno, fue una lucha interna que yo entendía que eso podía generar un riesgo para la zona geográfica, no para ellos. Y como ellos son los dueños de esta parte, pues decidieron entrar. Haití ya no hay forma. Estados Unidos ha ido, ha vuelto, ha mandado Paco Fi. Lo que ellos quieran han mandado, pero no han podido controlar esa nación. Y yo me sorprendo, Osvaldo, y tú me decías una vez, cuando secuestraron 17 misioneros entre canadienses y norteamericanos, que cómo es posible, mira esto, o sea, cómo es posible que un país tan pequeñito como Haití, Estados Unidos no pueda hacer algo para ellos, ya que lo ha invadido. No es que no sean los haitianos los dueños de su futuro, pero si ellos lo han invadido, porque invadieron a Afganistán, invadieron a Irak, se mantienen apoyando a Ucrania en el conflicto con Estados Unidos. Y ahí mismo Haití, que está de Miami en una yola, no han hecho nada y van a permitir entonces ¿qué? Vi y me llama la atención, quizás por eso, Osvaldo, estoy hablando con intensidad en este tema, el jefe de la banda de los barbecue. Sí, de barbecue. Barbecue. Oye, ese hombre dijo, público, oral y contradictorio, fusil en mano, por aquí no cruza un tanquero de combustible. Habiendo un gobierno ahí. ¿Cuál gobierno?
Bueno, es lo que se supone. ¿Qué es lo que va a pasar con esa nación? Y todo el mundo asustado. No sé si fue verdad, pero vi una cosa esa que suben en las redes. Uno no puede confiar en nada de esas cosas. Yo particularmente siempre la voy con ojeriza. De unos dominicanos saltando el pedacito de muro que han hecho. Y derribando y haciendo de todo. Aunque no hemos sabido si han pasado de Dajabón hacia acá o de Restauración. Pero el hecho es, señores, Osvaldo, ¿qué es lo que va a pasar con Haití? Y naturalmente con nosotros, que estamos a su lado. Tú te preguntas, Lito, ¿por qué Estados Unidos no se mete en Haití? Ahora estás tú como pidiendo que los norteamericanos invadan a otros países. A ellos no les luciría, porque ellos son los que llevan ahora la voz cantante defendiendo el derecho a la soberanía de Ucrania, porque Rusia le invadió, pero ellos tienen una deuda histórica con Haití. Tú decías, ¿pero por qué no lo hacen? Es que no hay nada que buscar en Haití. ¿A qué? No de que el problema, bueno, ellos son los grandes defensores de, digamos, de los derechos humanos, pero es que Haití tiene muy poca valía para el interés estratégico. Después de todo estamos nosotros de este lado. Y probablemente se piense, bueno, pero quizás se puede conseguir por alguna vía que después de un cierto cansancio ellos entiendan que al final de cuentas yo creo que lo que va a ocurrir, ellos entiendan que tienen que buscar una solución, porque no puede haber un conflicto permanente, eso es imposible. ¿Qué pasa? Porque yo creo que con razón tú clamas, ¿por qué Estados Unidos? También, pero ¿por qué Francia? Que fue la colonia, ¿verdad? El país que colonizó Haití y que lo endeudó, le metió una hipoteca histórica que fue el costo que tuvo Haití que pagar desde el 1804, que declara su independencia el 1 de enero, en reclamo de indemnizaciones, una indemnización sumamente onerosa, que hubo prácticamente que hipotecar toda la finca del país, todas las fuerzas haitianas tuvieron que contribuir para empezar a pagar esa deuda gravosa, y así Francia reconocer a Haití como Estado. Y después esa deuda fue traspasada por negociaciones erróneas de Haití a bancos norteamericanos. Precisamente en el 1915 se produce la primera ocupación norteamericana de Haití y fue precisamente para defender los intereses de los banqueros y de las grandes compañías. Controlaron como quisieron después en el 16, pero ya ahora quizás no hay esos problemas. Haití es un problema porque es un emisor. Quizás eso es lo que más les preocupa, pero no llegan. Los haitianos les da mucha lucha llegar a las costas, que las más cercanas para ellos serían de Miami, porque Puerto Rico es muy difícil hacer ese ascenso. El asunto es que los haitianos deberían buscar la manera, y yo he dicho, yo me he inventado un punto de vista acerca de que Haití a ellos no le da lucha mirar para la República Dominicana como modelo de aprendizaje político, aunque sin embargo tienen que mirar para acá porque no tienen para dónde ir. Y como nosotros somos la nación más cercana por una ley elemental de la economía y de la vida, los pueblos migran hacia los polos donde ven oportunidad de conseguir empleo o de sobrevivir. Y en este momento los haitianos, o desde hace décadas, están yendo a República Dominicana o viniendo, porque aquí nosotros los recibimos pacíficamente. Si vienen a trabajar, si vienen en orden, y además tenemos necesidad de su mano de obra. Hay sectores que requieren mano de obra barata haitiana, desde la agricultura, más modernamente la construcción, servicios, y en fin, el boom mismo de crecimiento de infraestructura en el este, grande hotelería, se han construido con un alto porcentaje de mano de obra haitiana. Necesitamos siempre una cuota, o necesitaremos por mucho tiempo, una cuota de trabajadores haitianos aquí, de este lado de la isla. Entonces yo decía, ellos vivieron después de la independencia proclamada un gran periodo de inestabilidad, hasta que los norteamericanos invaden en el 15 y digamos que tranquilizan el país por un tiempo y salen en el 34 y volvió la inestabilidad y después fue dictadura, intento de gobierno, no duraban ni un año y viene la dictadura de Duvalier. Se parece un poco lo que vivimos nosotros, hasta que después del intento de democracia del 63, después de la caída de Trujillo, que nosotros comenzamos un sendero, los mismos yanquis propician la caída de Juan Bosch.
Y la experiencia nos enseñó, con la insurrección del 65, que fue la respuesta al golpe de Estado de Juan Bosch, que teníamos que buscar vías de convivencia dialogada. La semidictadura de Balaguer de los 12 años, que fue difícil, y después otro proceso de transición que se ha completado casi con 60 años de tranquilidad y convivencia positiva. Si los amigos haitianos, nuestros vecinos, los extranjeros más cercanos, como los dicen algunos parientes míos, los extranjeros más cercanos, nos vieran, si ellos se pusieran a ver lo que hizo la República Dominicana digamos, desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, después de la década del 60, y ya en este siglo, cómo hemos ido construyendo un modelo que no es lo mejor, pero sí privilegiando fundamentalmente el diálogo. Quizás ellos encuentren vías, porque primero, mira, no es una guerra civil en sí, porque no hay el proceso parece que no lo conducen los políticos, son mayormente bandoleros y políticos asociados a bandoleros. Es ingobernable, entonces tienen que sentarse a hablar, porque no van a vivir en una guerra permanente. Entonces, si ellos miran, si ellos observan cómo es, tiene mucho que ver con su historia, sus tradiciones, la organización institucional de ellos, los modelos de gobierno, la forma en que eligen el gobierno y el primer ministro, que es bastante complicada. Si ellos vieran por el modelo dominicano un poquito, quizás si dejaran de ver un poco el modelo francés y se inclinaran un poco a ver el modelo del estilo republicano, que el sistema previsto en nuestra Constitución, quizás ellos encuentren una vía de convivencia. Yo estoy en contra de la intervención. Que los organismos internacionales y la comunidad internacional está bien que acompañen y medien, pero son los haitianos. Bien. Son ellos quienes deben encontrar una solución. Corre la sangre, hay violencia y todo, pero son los haitianos que tienen que encontrar su camino. Nosotros los dominicanos nos hemos convertido en sus defensores y en sus voceros en los foros internacionales, pese a Haití. Bien. ¿Verdad? Ellos deberían agradecer todo eso, no lo hacen, pero por lo menos deben aprender de sus vecinos más cercanos, que somos nosotros. Y no nos va tan mal, tenemos nuestros problemas, pero hay problemas de inseguridad y violencia también aquí, pero es como, ¿cuántos años luz de diferencia? Del cielo a la tierra. Todos los años. Entonces, vamos a la pausa, deberían aprender un poco de nosotros. Si los deseos dieran hijos. Regresamos en breve con más comentarios en Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes en Careo. Otra noticia impactante, otra situación, otro hecho, las cosas que recogemos acá en Careo los sábados, que viene siendo como un recorrido por la semana. Cámara de cuenta. Viene un rum, me hace un mes y pico, ¿sabes qué es un rum? En términos popular, ¿verdad? Bueno, es un rumor. Un rumor, rum, que ahí había como una cosa. Está buena. Que no estaba. Que no estaba. Porque un rumor genera un rum, aunque no se oiga. Está bueno eso. Estaba ahí por debajo y bueno, está cogiendo forma eso al parecer. Oigan esto, dos abogadas que trabajan en esa institución colegiada, instituida por la Constitución de la República, habían denunciado en una carta, creo que al Senado. Al Senado fue, Osvaldo, porque la Cámara de Cuentas es seleccionada y entonces entre senadores y diputados pueden hasta llamarlo a juicio y estas cosas. No, los diputados, es facultad, sí, de la Cámara de Diputados evaluar el desempeño, el comportamiento de los miembros de la Cámara de Cuentas. Le pueden hacer un juicio político, pueden destituirlos y entonces interviene, si ocurre la destitución o la renuncia, el Senado que los nombre, facultad del Senado nombrar. Pero no es la Cámara que lo fiscaliza, pero Cámara Baja. Estas dos jóvenes, o señoras, no tengo el honor de conocerlas. Señoras abogadas. Sí, fueron por su familia. A la Cámara de Senadores, al parecer, quisieron manejar eso como acostumbramos muchas veces los dominicanos, por debajo de la mesa, ya están denunciando que estaban siendo acosadas. Pero antes de eso, Lito, antes de ellas acudir, es bueno precisar esto.
a las instancias de poder. Ellas trataron internamente, hablaron con otros miembros de la Cámara de Cuentas para que le dijeran a esa persona, según ella y sus abogados, que la dejara tranquila. Y hablaron, incluso se dirigieron a él, hicieron y no pasó nada. Sí. Que eso viene de más allá de diciembre del año pasado. Es un caso viejo. Es un caso viejo, pero digo, viene sonando desde antes. Sí. Pero y ha terminado en el Congreso. Pero el Senado... Y ahora en la Procuraduría General de la República. Bueno, ya eso es formal, porque ella parece que llevaron una queja. Dicen que unos jueces visitaron al presidente del Senado, pero que el presidente del Senado, Dionis Sánchez, denunció que él no entendía cómo era posible, me excusa que te interrumpa, o del dato, de que una comisión de la Cámara de Cuentas, donde había incluso jueces de ese órgano, visitaran y hubiese una reunión con el presidente del Senado, Eduardo Estrella, presentándole ese tema, la grave situación institucional, aparte de los líos, porque espérate, ha derivado ahora el problema de los acosos, pero había una guerra entre dos grupos ahí en la Cámara de Cuentas. Y entonces la queja de Dionis Sánchez es que eso le llegó al presidente del Senado y que él se quedó con esa información y que más bien le dijo, búsquenle una solución a eso. Pero es lo que dice Dionis, el presidente del Senado dijo, no, a mí no me hablaron de los líos de acoso. Es un lío, como dice la Pero yo quiero destacar lo siguiente, ya está en manos de la Procuraduría y usted sabe que doña Miriam Germán nombró dos procuradores adjuntos. Yo tengo que expresarle mi admiración a doña Miriam. No por esto, no por esto. Yo estaba viendo un documental, escúchame la distracción, Osvaldo, de esos tiempos difíciles del segundo periodo de gobierno de Balaguer, que agarraron preso a Ramón Almanza, fallecido, lo vi a propósito que se cumplía un año. Un luchador. Un luchador, lo agarraron preso y le armaron un expediente. Agrónomo. Sí, le armaron, él era el secretario general del colectivo de organizaciones populares en ese tiempo, además lo que dice Osvaldo, de las asociaciones, de los gremios, de los profesionales. Y fue presidente, yo creo, de la Asociación de Profesionales Agrícolas. Y lo llevaron allá, le tocó a Miriam Germán para su suerte en ese tiempo. La suerte del acusado. Del acusado. Entonces, como siempre, Miriam, hay otras historias así, pareciera, le dijo a los policías que no lo lleva a la fiscalía. Pero este muchacho, profesional, digno, público, ¿qué es lo que pasa con él? No, que estaba haciendo bomba en Nagua y explotó uno y mató a 3 muchachos. Él. ¿Tú estás seguro que él? No, pero si no fue él lo mandó a hacerlo. Dice, pero eso no sustenta un expediente. Vete para tu casa, lo despachó. Tú tienes que traerme pruebas de que sí, que lo vieron, tal cosa, que él compró tal cosa en tal sitio, llevó tal... Pero ¿cómo tú vas a decir que él, tú supones que, en fin? Y cuando entonces, eso no existía, yo creo el procesal penal de ahora que tiene tantos requisitos para tú formalizar y presentar cargos. Bueno, entonces Miriam, que yo me imaginaba que si llegó a la Procuraduría, doña Miriam no iba a dejar pasar eso, ya nombró 2 procuradores juntos para que investiguen esto. Me llega a la mente, Osvaldo, ahora cuando tú estabas diciendo que trataron de buscarle una solución por abajito, otra cosa. No, que recomendaron, no, yo no digo eso. Entre lo que dice Dionis que le dijeron. Bueno, espérate. No lo han desmentido a Dionis, no lo han desmentido, está bien. Entonces, el presidente del Senado dijo que no se trató de ese caso. Pero fue la comisión. Ah, eso sí. Ya estas jóvenes, no la conozco, pueden ser señoras, no entiende ya gente adulta, no la conozco. Han puesto el caso de la justicia. Vamos a procesar eso. Recuerdo que así pasó, no estoy diciendo que sea lo mismo, como cuando el caso de la joven se querelló frente al que era el director del Instituto Agrario Dominicano, Faña. Leonardo Faña. Que de repente se hizo una cosa, la mujer tuvo que irse por ahí para el extranjero, retiró la querella y eso no llegó a juicio. Parece, por los intentos que hubo al interior de la Cámara de Cuentas de ver cómo se resolvía ese problema, pero ya lo hicieron público, no es como antes las cosas, señores funcionarios, porque ustedes de la Cámara de Cuentas tienen que entender que tengo una situación que no es la misma de antes. Ya la gente, las redes, los familiares, ya todo el mundo, la preparación profesional, estas jóvenes se sentían capacitadas para su trabajo, para lo que les pagaban, no necesitaban nada adicional de su bondad, señor, según ellas dicen. Entonces, asuma la consecuencia ahí. Hicieron un comunicado entre todos como que aquí estamos unidos, somos fuertes. No están respondiendo nada de lo que le están planteando a la Procuraduría General de la República estas señoras que se sintieron, no voy a decir ni acosadas, sino maltratadas, y ya en el país esas cosas no se toleran, aunque después se le busquen embajaderos que no estén per se apegados a las leyes. Regresamos con más en Careo.
Saludos amigos, de nuevo aquí en Careo ya en la parte final. El asunto de la Cámara de Cuentas, yo quiero hacer una reflexión extensiva. Tenemos el tema de la Cámara de Cuentas. Sí, en vivo. Un organismo colegiado que fue elegido por el Senado de la República como un grupo de gente honorables, lo mejor, el nuevo gobierno, el cambio, para negar el pasado de un grupo de Cámara de Cuentas acusada de todo, hasta de manipular auditoría, un desastre. Venía lo nuevo, el recomienzo de la República. ¿Vieron lo que está pasando? El famoso defensor del pueblo, una cosa tremenda, audiencias en el Congreso para escoger, pero hay otro lío ahí. Firmaron un acuerdo para entenderse, pero hay también problemas de gestión en ese órgano. No sé si tú has visto que la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom, está sometiéndole una instancia al gobierno, al propio presidente, de que le asigne fondos para que suficiente, adecuado en el proyecto de presupuesto de 2023 a la Procuraduría General de la República para que pueda cumplir sus misiones. No sé si tú viste eso. Lo vi. Bien. Es una magnífica oportunidad para el gobierno. Incluso amenazan que si no lo satisfacen su demanda, van a paralizar sus acciones. Pero es una oportunidad para el presidente Abinader para darle los fondos suficientes a la Suprema Corte, a la Procuraduría General de la República, para que sea verdaderamente autónoma como él quiere. Precisamente él, en un primer momento de su gestión, planteó la necesidad de reformar la Constitución para hacer un Ministerio Público verdaderamente independiente, pero la independencia del Ministerio Público comienza con su suficiencia económica, con su autarquía, que no dependa de que le den presupuestos especiales ni cosas parecidas. De modo, esa es otra cosa que quiero llamar la atención. También vi que son fuentes que hacen ruido en la administración. ¿Tú viste los problemas que han ocurrido en Conani? Ah, sí. ¿Tú viste el senador ahí que su familia cobra en Supérate? Es el de Montecristi, yo creo. Que todo ahí sí va a ser el de Montecristi. Sí. Moreno Arias le dicen. Pues tiene otro nombre, es un apodo. Sí, pero así es que las masas lo eso. conocen. Y el caso de los diputados del PRM, que tiene un lío ahí, que desalojó una gente, una destrucción de propiedad. Hay muchos ruidos, en pocas palabras, hay muchos ruidos en la administración. Eso también, eso que ha pasado, las muertes en Conani, que ha habido como un, no sé, la verdad que no deja de preocuparme. La administración central, el presidente, están empeñados, pero entonces tú te encuentras con todos estos eventos que de una u otra forma van a impactar la gobernabilidad. Hay un tema que no va a haber tiempo de ver con profundidad, que no se está abordando, pero que no deja de inquietar. Tiene que ver con los combustibles. Ya el petróleo cerró el viernes, creo que por debajo de $82 el barril. El precio del barril en el de Texas, que es el que se importa aquí en República Dominicana, y es que se valida para determinar los precios de los combustibles. En marzo de este año, el gobierno, ante la escalada, ¿verdad?, de inflacionaria, los conflictos, ¿verdad?, entre Rusia, Ucrania, los lastres del COVID, digamos la ralentización de la economía y la inflación, adoptó un paquete, una medida para financiar los combustibles. Siempre que el precio fuera por encima, ya llegamos al nivel en que dejaría de ser subsidiados. ¿Dejará el gobierno de subsidiar los combustibles? En medio de una situación como esta, ahora ocurrió lo de la tormenta Fiona, en fin, todos estos eventos no dejan de plantear, todos estos hechos, preocupaciones acerca del sentido de la gobernabilidad y acerca, digamos, de una gobernanza tranquila. El presidente está muy empeñada en que sea así, pero hay factores, actores, gente de su propio gobierno, gente que fueron elegidas por el Congreso del PRM, que tienden a provocar ruidos que impactan lo que es, digamos, la percepción y la orientación y el sentido
del gobierno sensato, equilibrado, que no solamente, digamos, se alienta bajo el influjo de un presidente que viaja va allí, quiere buscar todas las soluciones, sino con un equipo que lo acompañe y que no permita, que no propicie que se creen tantos problemas que a fin de cuentas erosionan lo que es la imagen de la buena gobernanza en cualquier país de la tierra. Se nos ha acabado el tiempo. Si no fuera porque nos vamos a juntar el próximo sábado, uno se entristeciera. Tuviste que Estados Unidos, la agencia fundamental que maneja la política monetaria, las tasas y demás. La tasa de interés. Sí, eso tendrá también sus implicaciones. Otro evento que tendrá que definir en su próxima reunión la Junta Monetaria, a ver si van a seguir con los mismos tipos de tasas de interés. Quizás si seguimos lo que ha sido la constante, también el dinero se ponga un poquito más caro. Pero vamos a ver lo que va a decidir el Banco Central o la Junta Monetaria con esa materia, que ya ha impactado, ¿verdad?, esa resolución de la agencia de los Estados Unidos que tiene que ver con esa materia, que decide el asunto de las tasas de interés, ha tenido un impacto tremendo en la economía de la zona euro, el euro, que por cierto ha bajado muchísimo también aquí en República Dominicana. Un periodo interesante que se abre ahora, ya comenzando casi octubre. El próximo sábado tendremos quizá más chance para poder conversar con ustedes sobre estos temas tan importantes para nuestro país y para el mundo. Están invitados a la 1:00 p.m. aquí en Cinevisión. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana. Siempre será un placer compartir con ustedes este espacio. Hasta la próxima, pásenla bien.